Bueno, buenos días desde Buenos Aires. Les doy la bienvenida en nombre de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria y les agradezco que se hayan conectado a la reunión de hoy, que forma parte de la agenda del eje estratégico Aspectos Ocultos de la Pandemia. Para una mejor calidad de la administración, de la transmisión, les pedimos que mantengan cerrados sus micrófonos en todo momento. Podrán hacer uso del chat para formular sus preguntas y comentarios. Hoy socializaremos un tema de mucho interés y actualidad que lleva por título Los episodios depresivos generados por la pandemia del COVID-19. Todas hemos sufrido el aislamiento como producto de la pandemia. Si bien el trabajo, las conexiones a través de Internet y las redes sociales actuaron como paliativos ante el escenario de la pandemia, esta nos empujó a experimentar momentos de soledad e instancias de reclusión ajenos a la antigua normalidad. Y esto lógicamente irrumpió en el modo de vida y en la cultura con la que estábamos familiarizados, seguramente con variadas consecuencias. Para poner luz y reflexionar sobre estas variadas consecuencias, hemos invitado a la magíster Ana Sandra Aguilar, investigadora de la Universidad Tecnológica de El Salvador, en calidad de expositora, a quien le agradecemos su presencia y destacamos su disposición a acompañarnos en este espacio para compartir los resultados de su trabajo de investigación. También quiero contarle que desde otra ubicación en la ciudad de Buenos Aires me acompaña la licenciada Claudia Santiago, secretaria académica en la Universidad de Belgrano, y seguidamente nos va a presentar a la magíster Ana Sandra Aguilar. Gracias y adelante, Claudia. Muchas gracias, Estela. Bueno, es para mí un gusto compartir con ustedes la hoja de vida de la magíster Ana Sandra Aguilar de Mendoza, quien es psicóloga, docente e investigadora de la Universidad Tecnológica de El Salvador, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, posee una maestría en salud pública y una maestría en docencia e investigación educativa. Sus investigaciones giran en torno a la familia, la mujer, los niños, las niñas, los adolescentes y la comunidad. Los temas abordan el desarrollo socioeconómico y psicosocial, la violencia, la educación, la salud, el desarrollo de la mujer y la prevención de riesgos comunitarios, así como también la dependencia a sustancias psicoactivas y la prevención del VIH. Bueno, pasamos a escuchar entonces a la magíster Aguilar sobre la temática los episodios depresivos generados por la pandemia del COVID-19 durante el periodo de distanciamiento social. Les pido por favor que vayan posteando en el chat las dudas que tengan, que se los vamos a leer a la magíster una vez finalizada su exposición, y que mantengan cerrados los micrófonos, por favor. Muchísimas gracias. Por favor, Ana, adelante. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Claudia, Estela, el equipo de la Dirección de Investigaciones de nuestra universidad, a nuestra doctora Noris, ¿verdad? Nuestra vicerrectora de Investigación y Proyección Social. Pues esta mañana quiero compartir algo muy importante sobre lo que hemos nosotros indagado en la salud mental de la población salvadoreña. Estos datos estoy segura que les van a interesar porque estos datos son parte de un proyecto que el año pasado hicimos sobre la salud mental, el estado de la salud mental a raíz de la pandemia del COVID. Y tenemos unos artículos, algunos ya están publicados, otros están pendientes de publicación, en donde se exploraron diversas dimensiones de la salud mental, y en este caso vamos a hablar un poco sobre los episodios depresivos. ¿Por qué hablo yo sobre los episodios depresivos y no hablo sobre la depresión como tal, verdad? Porque pudiéramos decir el estado de la depresión, pero resulta que para poder diagnosticar la depresión como tal, tienen que haber condiciones, ¿verdad? Entonces, también estas condiciones muchas veces
suceden cuando hay una situación, un evento de vida traumático en la persona que puede llevar a presentar los síntomas. Por eso esto se ha trabajado, el tema se ha trabajado desde el punto de vista de los episodios depresivos. Y para poderlo trabajar, pues se revisaron los manuales de los criterios diagnósticos del CIE-10, desde el cual se aborda esta situación de salud mental. Entonces, vamos a trabajar los episodios depresivos en la población salvadoreña generado por la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 en El Salvador llegó en los primeros días del mes de marzo del 2020. Sin embargo, en la recogida de información de otra investigación, ya por el mes de octubre, ya el Ministerio de Salud, aunque no había informado de algún caso o no era público para toda la población, ya estaba preparándose en las unidades comunitarias de salud familiar, ¿verdad? En estas unidades ya estaban separando las enfermedades respiratorias y estaban separándolas también, no solo en la atención, sino que también en su infraestructura. Entonces encontrábamos unidades de salud que por mandato ministerial ya habían separado esas áreas de alguna manera. Pero oficialmente, pues surgió el primer caso en el país y se decretó la cuarentena a partir del 21 de marzo del 2020. Estas medidas urgentes que implementó el Estado fue una cuarentena obligatoria para todos y una práctica de distanciamiento social que permitía, facilitaba de que las medidas de salud fueran más efectivas. Esto consistía en que ya no saliendo de casa alguien, ¿verdad? No iba a ir a trabajar, no iba a hacer ninguna actividad social. Entonces, esto iba a disminuir el tránsito en las calles y el tránsito de vehículos. Entonces, esta investigación dentro de ese contexto lleva varios objetivos. En el objetivo general que tiene que ver con la depresión, estos síntomas depresivos, se buscó identificar el estado de la afectividad de los salvadoreños durante este periodo de cuarentena debido a las prácticas de distanciamiento social. Como decía Claudia, ya todos estos días en confinamiento, ¿verdad?, metidos en casa, pues algo tiene que suceder en nuestro psiquismo. Por lo tanto, entre los objetivos específicos, buscamos identificar la presencia de síntomas fisiológicos y comportamentales que pudieran decir que había algún estado de depresión o de un episodio de depresión. Y también diferenciar la presencia de estos síntomas de depresión a causa de su situación económica. Nosotros sabemos de que todo el contexto y el medio ambiente y la situación económica incide en los estados afectivos que tenemos, ¿verdad? Entonces, esta variable se volvió como muy importante de cara a que se suspendió todo el libre tránsito de la población. Y también valorar la presencia de los síntomas de depresión asociada a variables sociodemográficas, ¿verdad?, como es el sexo, la edad, la ocupación, el recibo de las remesas, el recibir el bono de los $300 y de la canasta básica, ¿verdad?, que ya vamos a explicar esto, cómo esto incide en las personas. Bueno, este tiene un enfoque cuantitativo con un diseño exploratorio y transversal. La muestra es de 1,785 participantes. Se hizo una recolección por un software de entrevistas online que se llama Question Pro, de una licencia privada. Esto sucedió entre los días 55 al 69 días de confinamiento. Es decir, para hacer esta investigación se tuvo el cuidado de esperar que la persona ya había pasado
la primera fase de crisis de qué estoy haciendo aquí en casa, he dejado mi trabajo, no he recibido el último pago, la deuda, sino que ya estábamos prácticamente ya casi a los 2 meses, a los 2 meses y medio. Ya por lo menos nos habíamos asentado de que así estábamos y así íbamos a seguir con la incertidumbre durante un tiempo más. Y con la escala que utilicé para medir esta dimensión fue una escala basada en el CIE-10, ¿verdad? Cuya escala general tuvo un alfa de Cronbach de 0.89. Entonces, los datos son bastante valiosos a la luz estadística. Esta investigación sobre la salud mental planteaba variables relacionadas con las prácticas de distanciamiento social, que hay un libro publicado con esos datos, también una escala de bienestar, la escala de los episodios de los síntomas depresivos y también una escala muy comunitaria que no vamos a tratar ahorita, pero que igual es importante para poder conocer qué pensaba la gente del trabajo, del desarrollo local. Un punto de honor e importante en este tiempo, ¿verdad? Cómo ellos veían el trabajo de la alcaldía en ese momento y de los municipios. Y hoy vamos a tratar en esta parte porque es un proyecto investigativo bastante intenso y extenso, ¿verdad? Vamos a tratar los episodios depresivos. Entonces, en la característica de la muestra, podemos ver nosotros que el 57% era femenino y el 42% era masculino, y solo hubo un poco menos de un 1% que se consideraba no binario, ¿verdad? O parte de la comunidad LGTBI. Entonces, podemos ver también de que estas características de la muestra son bastante confiables porque son parecidas a la muestra que tenemos entre los 6.454.000 habitantes salvadoreños, ¿verdad? Tenemos un poco más de la mitad con preponderancia femenina. De esto sí, el 79% de la muestra fue urbana y un 21% de la muestra fue rural. Esto de alguna manera incide un poco en los datos, dado que la ruralidad cuando inició la pandemia no tenía un buen acceso a las telecomunicaciones, al internet, a los dispositivos. Y si los tenía, también la banda es menor, ¿verdad? Entonces, como que les cuesta un poco más estar recibiendo este tipo de información. Pero el área urbana que ya estaba confinada, entonces sí podía responder. En cuanto a la formación educativa, podemos ver que el mayor segmento era de bachillerato, eran jóvenes, ¿verdad? Y la muestra tiene una gran ponderancia de jóvenes y adultos jóvenes. En cuanto a la formación, después del bachillerato, pues algún año universitario. Es decir, gran parte de la muestra que nos contestó también gozaba de esta cualidad, de esta característica importante. Y formación universitaria o técnica también. Estos eran como los 3 grupos. Y los que no podían leer, escribir o tenían educación primaria o habían estudiado hasta 9º grado, 9 años de estudio, ya la muestra se veía, como ustedes pueden ver, más pequeña. Ahora, en el estudio que hicimos, en uno de los primeros artículos donde se vio las prácticas de distanciamiento social y que sirven de referencia para esto, esta era la percepción de calidad de vida que los salvadoreños encuestados tenían en ese momento. Un 37%, aquí estaban como divididos, ¿verdad? Un 37% todavía consideraban a los 2 meses y medio que tenían una percepción de calidad de vida favorable. El otro tercio ya veía algún deterioro
en su percepción de calidad de vida regular. Y había ya un 25% de estos que consideraba su calidad de vida como desfavorable. Estamos hablando que en la pandemia, ya después de 2 meses, o llegando a los 2 meses, en el día 55, ya íbamos considerando que la calidad de vida, debido a esa parada que hicimos con el confinamiento obligatorio, ya no era favorable. Ahora, entre los resultados que nosotros podemos compartir, preguntamos sobre los 4 primeros grupos de síntomas que pueden tener, los 4 primeros síntomas importantes que son parte del primer grupo y que nos van diciendo si hay depresión o no hay depresión. Y un 60% pues presentaba tristeza. El 45% una pérdida de interés, el 43% una fatiga en aumento y solo el 17% ningún síntoma. Esto es importante porque para poder nosotros decir que hay algún síntoma de episodio depresivo, por lo menos tienen que estar presentes la tristeza y la pérdida de interés. Estas son 2 variables o 2 dimensiones muy importantes y podemos ver que estas estaban en un porcentaje bastante alto de la población. La información que nosotros tuvimos sobre la mortalidad de la pandemia por COVID-19 tuvo un impacto, porque empezó toda la información, la persona se quedaba en su casa y entonces el dispositivo, el celular, la computadora era como importante para ver cómo iba el mundo y en todo el mundo había mortalidad, ¿verdad? Y todos los días estábamos recibiendo como ese impacto de información. Entonces había un segmento, un 18%, que pensaba que se podían morir en determinado momento debido al contagio. Y fíjense, casi la mitad, un 47%, presentó un pensamiento de muerte, ¿verdad? Pocas o algunas veces, porque como la información decía de que esta pandemia, además de ser intensa, pues nuestro país era bien pequeño, tenemos una alta densidad poblacional, esto podía ser como un pasón y podíamos desaparecer, ¿verdad? Entonces, esto era como magnificado dentro de la población. Cuando después de haber evaluado esos primeros síntomas que son importantes dentro del primer grupo, y luego evaluar el segundo grupo de síntomas de depresión, acá hubo una preponderancia de los síntomas fisiológicos y somáticos, ¿verdad? Durante el periodo de pandemia. En todos estos síntomas, por ejemplo, nosotros valoramos las pérdidas del apetito, las pesadillas, los trastornos de sueño, la lentitud psicomotora, las pérdidas de deseo sexual, los trastornos somáticos, los atracones y comilonas, y aquí agregamos 3 variables importantes: el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y el consumo de otras drogas. Podemos ver ahí en esa gráfica que es bien interesante cómo nosotros nos conducimos en ese tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, posiblemente mucha de la población no sabía que tenía episodios depresivos, pero sí sabía que tenía trastornos de sueño, que están muy elevados los trastornos de sueño. Y esto tenía relación con el tiempo de incertidumbre y de qué nos iba a pasar, si nos íbamos a morir o cómo íbamos a hacer para pagar las deudas que habían quedado pendientes. Entonces, hubieron mucho trastorno del sueño, muchos trastornos somáticos, ¿verdad? Como despertarme por la mañana muy tarde, o empeorar mi estado del humor en la mañana, o sentir alguna enfermedad que tenía en el momento, y los atracones y comida. A pesar de que mostrábamos de que no teníamos como mucho acceso a los alimentos, porque
hubo una medida, además de esa, de distanciamiento social, en donde solo una persona del grupo familiar podía salir a comprar. En los primeros días que entramos, era como algo difícil ver que los súperes, igual que todo el mundo, estaban abarrotados, comprando hasta artículos para limpieza y papel higiénico y todo eso. Pero luego después empezaron a comprar comida. Por supuesto, hubo mucho endeudamiento en tarjetas de crédito, pero en lo que esto terminaba era en los atracones y las comidas ya no ordenadas, sino que desordenadas, porque había demasiado tiempo compartiendo en casa. Entonces, esos tres síntomas fisiológicos y comportamentales han sido bien importantes para poder expresar que habían también síntomas que estaban diciendo que las personas estaban teniendo esos episodios depresivos. Antes de la pandemia, la población encuestada pues tenía trabajos estables, tenía trabajos temporales, estaban desempleados y había un porcentaje que no trabajaba, que eran estudiantes universitarios, y otro porcentaje pequeño que eran amas de casa. Entonces, ese 38% que tenía trabajos estables, que recibía su salario, de repente se vio que ya no tenía empleo, ¿verdad? Que no recibía su salario, y esto ocasionaba también, tenía que ver con esos síntomas depresivos que estaban sucediendo. Había un porcentaje bastante pequeño, de un 13% de trabajo temporal, y había un 10% que ya estaban desempleados antes de la pandemia, es decir, se empeoraba su situación. Y un 4% de esa muestra pues ya era ama de casa, y nosotros sabemos de que las amas de casa estamos en una posición de desventaja y que nuestro salario solo es llevado por las cuentas satelitales de cada país, pero de ahí no tenemos nosotros mayor beneficio. Entonces, viendo ese gráfico de desempleo, también surgió el apoyo gubernamental para poder sostener esta situación económica. Este apoyo gubernamental consistió en una canasta básica, que podía ser una bolsa o una caja, con ciertos alimentos ricos en carbohidratos, ¿verdad? Más que todo, para poder paliar un poco esta situación, y también un bono de los $300. Acá había un problema subyacente abajo del apoyo gubernamental, que no fue parte de esta investigación, pero estaba relacionado con los beneficiarios de las transferencias monetarias condicionadas, que ya recibían cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Porque estaban en los segmentos de vulnerabilidad de los segmentos 1 al 7 del nivel de pobreza, ¿verdad? Entonces, no sabemos por qué los datos de estas investigaciones, de estas situaciones económicas del Estado y de protección social, así como las de salud, tienen una reserva de 5 años. Esa reserva de 5 años no permite comparar qué es lo que había pasado antes, durante y hoy después, hasta que pasen 5 años, ¿verdad? En nuestro país vamos a poder saber qué es lo que pasó con todos esos dineros, esos apoyos y la protección social de ese momento. Pero lo que se puede saber es que ese bono causó un revoluto, ¿verdad? Causó una desazón dentro de la población, y preguntamos quiénes habían recibido la canasta básica y quiénes habían recibido el bono solidario y quiénes estaban en trámite para recibir el apoyo del Estado. ¿Por qué? Porque cuando se hizo ese estudio sobre a quiénes les iban a dar el bono, no se sabe exactamente cuál fue la base poblacional que tomaron. Simplemente usted tenía que aparecer, tenía que buscar en internet, y ahí salía si usted era beneficiario, sobre todo del bono, ¿verdad? Porque la canasta empezó a ser repartida en las comunidades que salían con pancartas y decían: no tenemos nada que comer, estamos aquí parados y no tenemos nada.
pero el bono solidario era como un paliativo en ese momento, un bono único de $300. Entonces, los que recibieron el bono, los que habían recibido el bono eran bien pocos, solo era el 26% comparado con un 74% que no había recibido el bono. Dentro de ese 74% que no había recibido el bono, había un 25% que estaba haciendo trámites para recibir el apoyo del Estado y un 75% que no estaba haciendo, que no había recibido trámites, no había hecho trámites. Pero ¿cuál es el punto aquí de los episodios depresivos? Que no se encontraron significación estadística entre los que recibían o no recibían la canasta, y no se encontró significancia estadística entre los que recibieron el bono solidario y los que no lo recibieron. El problema principal de los episodios depresivos se centró en las personas que no habían recibido el bono y que habían hecho trámites para recibir este bono. Fíjense qué interesante esto a mí me llamó mucho la atención, en tanto que la expectativa que podemos tener en un momento de crisis, en un momento de vida, en un momento de desastre biológico, natural o hecho por el hombre, la incertidumbre es la que más nos marca, porque el grupo que había hecho trámites o no había realizado trámites, son los que más sufrían de síntomas depresivos. Aquí les muestro una tabla en donde entre los síntomas cognitivos y somáticos, los que sí realizaron trámite, la media de los que sí realizaron el trámite, pero no les habían contestado, son los que más tuvieron estos síntomas, estos episodios depresivos somáticos y cognitivos. Y síntomas emocionales sufrieron igual más los que sí habían realizado el trámite para recibir ese bono y que todavía no tenían una respuesta. Entonces, esta presencia de los síntomas depresivos se ve la evidencia que está asociado a la incertidumbre que una persona puede tener de ser elegible cuando no ha sido considerada en cuenta para poder tener beneficios. Esto no lo habíamos nosotros valorado, ¿verdad? En otros eventos de catástrofes que tenemos, que nosotros regularmente hemos tenido, de tormentas, de lluvias, de deslaves, ¿verdad? Y lo habíamos dejado como pasar estos síntomas depresivos en eventos de vida. Otra cosa importante está relacionado con la estructura familiar. Y esta estructura familiar, muchas veces uno tiene un arraigo hacia la familia, tiene una pareja, tiene alguien con quien compartir. En este tiempo de confinamiento, la pareja se volvió como algo muy importante. En esta muestra que tuvimos, que es bastante representativa, de más de 1,785 personas, pudimos nosotros evidenciar que cuando no hay pareja, tenemos un mayor riesgo de presentar síntomas depresivos volitivos, emocionales y cognitivos somáticos. Es decir, el no tener pareja en este momento del confinamiento y en esta medida de distanciamiento social hizo que las personas que estaban solteras presentaran más síntomas depresivos, más episodios depresivos que los que tenían pareja. Y posiblemente esto esté como uno puede tener pareja y estar en algunas discordias, en algunas situaciones, pero como que la pareja se convierte en un pilar de fortaleza, ¿verdad? Para sufrir juntos estas situaciones que están pasando. Entonces podemos ver acá ya con datos estadísticos esa evidencia. También vimos si esos síntomas depresivos se aumentaban o estos se disminuían si las parejas trabajaban.
porque las parejas que estaban trabajando y que quedaron desempleadas, de alguna manera, la presidencia pidió de que los empleadores pagaran a los que estaban trabajando, por lo menos formalmente, que vimos nosotros en las láminas anteriores, que era un porcentaje bastante bajo. Entonces, al hacer estas valoraciones, las parejas que trabajan, que no trabajan, son las que sufrieron mayor presencia de síntomas depresivos, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que las mujeres, sobre todo en las mujeres cuyas parejas no salieron a trabajar, presentaron mayores síntomas depresivos, ¿verdad? Y en las tres áreas, en las áreas volitivas, en las emocionales y en las cognitivas somáticas. Una de las cosas, hablando de esa incidencia económica, de esa parte de las variables sociodemográficas con respecto a los síntomas depresivos, fue una pregunta clave, que si había recibido ella o algún miembro de la pareja, de la familia, la remesa que recibía antes. Nosotros sabemos que en El Salvador muchas familias reciben remesa. Entonces, esta remesa posiblemente iba a paliar esta situación, ya que vivimos de la remesa en gran cantidad. Entonces, resulta que de esos 1.785, el 73% sí recibió la remesa, por lo menos en esos primeros meses, y un 26% ya no la recibió, posiblemente porque ya Estados Unidos entraba a esta situación también del confinamiento y de la reducción de su trabajo, y solo un 1% no recibía remesa. Entonces, podemos ver de que la remesa todavía en ese tiempo, 55 al 66, en donde se recolectó la información, todavía recibió la remesa. Pero, ¿por qué la remesa se volvió importante? Porque también se preguntó sobre los sentimientos de culpa que podía tener una persona y que podían incidir en su estado afectivo, porque ese sentimiento de culpa de no poder ayudar a otra persona, ¿verdad? De la familia, porque las familias en el momento de la cuarentena se separaron. Entonces, posiblemente yo tenía dinero de la remesa, pero este dinero de la remesa no podía compartirlo con mi otro familiar si no estaba en mi mismo clúster o núcleo familiar, ¿verdad? Entonces, esa impotencia de estar desempleado o de no tener alguna actividad productiva, pues iba a necesitar dinero, y si yo tenía una remesa, pues yo podía compartir con el otro esa remesa, y eso reducía mi sentimiento de culpa. La remesa tuvo un mayor impacto en los síntomas depresivos volitivos y redujo los síntomas depresivos emocionales y los cognitivos somáticos. Los participantes que recibieron la remesa tenían mayores síntomas de episodios depresivos emocionales, ¿verdad? Porque ellos tenían, pero no lo podían compartir. Y también mayor síntoma en los episodios depresivos cognitivos somáticos. Esto también. Y otra variable que se valoró es la pérdida del deseo sexual. Fíjense, relacionado con la remesa, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos episodios depresivos, podemos tener una pérdida del deseo sexual, y esa pérdida del deseo sexual, ¿cómo la uno yo con la remesa, verdad? Si yo recibo la remesa, en nuestro país la remesa es tan importante que esa incide en nuestra afectividad, y en ese momento aquellas personas que no recibieron la remesa perdieron el deseo sexual en comparación con los que sí recibieron la remesa. Entonces, todas estas variables fueron importantes de cara a que la vinculación y el fortalecimiento de la pareja, de aquellos que tienen pareja, tiene que ver mucho con la estabilidad del entorno. Y esta remesa fue muy útil para poder sostener a los familiares, ¿verdad? Y lo que hablábamos anteriormente, que el no apoyar a los familiares, pues
hizo que hubieran mayores sentimientos de culpabilidad. Hasta aquí mis datos e inicio las preguntas. No sé si tienen algo que podamos compartir o discutir a raíz de los datos que tenemos. Muchas gracias, Ana. Ha sido muy clara el desarrollo de la investigación. Todavía no tenemos preguntas, pero los motivo para que todos los que están escuchando en el auditorio, por favor, nos hagan llegar sus consultas. Sí, ha recibido muchos saludos de sus alumnos y de gente de su comunidad, se ve que la valoran mucho y que le están acompañando en este momento, que seguramente van a tener alguna pregunta para hacernos llegar. A mí por lo pronto me interesa que podamos profundizar en cómo seleccionaron este grupo de personas que participaron de la muestra. Entendí que fue a través las entrevistas fueron virtuales y a través de un software, pero no sé quiénes eran las personas que estaban a cargo de la investigación y los destinatarios, ambas partes. Sí. Bueno, a cargo de la investigación estuvo mi persona, ¿verdad? Esta encuesta era de tipo cuantitativa, tenía algunas respuestas abiertas, pero básicamente estaban las escalas, ¿verdad? Estaban las escalas, unas construidas por mi persona, otras estandarizadas, y en nuestra universidad tenemos una licencia de este software, y lo que hice básicamente fue utilizar una técnica que pertenece a los estudios cualitativos, que son las bolas de nieve, ¿verdad? Que antes no se habían usado de este tiempo. Cada técnica estaba guardada y regida bajo el enfoque que era, pero en confinamiento mi persona no podía ir personalmente a poder obtener esa muestra, era imposible. Entonces lo primero que hice fue distribuirla en la universidad y en mis redes sociales, y luego de que la contestaran, que esta fuera siendo pasada de tal manera que el doble ciego se cumplió completamente, ¿verdad? Porque el destinatario no sabía exactamente quién era, solo sabía que era una persona salvadoreña, ¿verdad? Con ciertas características que fue las que presenté, y que estaba presentando estas situaciones de salud mental en ese momento. Yo creo que todos los salvadoreños que contestaron este cuestionario, se sentían que algo estaba pasando en su salud, no solo física, ¿verdad? Sino que también mental, y que eso ayudó a que la muestra fuera bastante efectiva. Y el programa de Question Pro también es un programa muy bueno, muy efectivo, ¿verdad? Solo que es una licencia pagada. Así fue como el procedimiento básico. Y luego, con toda esa información, pues mi persona es la que hizo todos los análisis. Primero, pues, la validación de las escalas que funcionaran en la población, luego todo el análisis que se hace para poder obtener pruebas T, ¿verdad? Y comparar medias y en las variables que se podían, ¿verdad? Así lo hice. Bueno, menudo trabajo. La verdad que muchísimos datos pudo extraer y correlacionar, me impresiona. Acá Fernando Jiménez dice muy buena información. Con esta investigación, preparación en situaciones similares de confinamiento en el futuro, ¿qué aspectos debería cuidar más el gobierno para minimizar el impacto del confinamiento en la salud mental de la población? Bueno, esta es una respuesta psicosocial a la pregunta clínica, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy tenemos un estado que no tenemos una definición exactamente de qué está haciendo, porque nunca se han mostrado planes, nunca se han mostrado programas, no hay rendición de cuentas,
¿verdad? Va a haber hasta que se diga, hay reserva de datos, estos datos son propios, son de la UTEC, ¿verdad? Que son similares a otros estudios que ha hecho la UTEC con otros investigadores, como el licenciado Malo, el doctor Gutiérrez, ¿verdad? Otros de otras universidades, todos, varios hemos hecho investigación, pero datos del Estado no tenemos. Ahora, el problema que tenemos dentro de las políticas públicas es que estábamos con un desarrollo territorial, digamos, incipiente, iniciando, en donde las municipalidades se habían asociado en microrregiones y se habían asociado en asociaciones municipales, ¿verdad? Tratando de ayudarse uno con otro y para tratar de reducir la brecha de pobreza mediante las políticas públicas, y de repente se vieron después de la pandemia en que no tuvieron acceso a fondos del Estado para poder actuar. Y tampoco durante la pandemia les quitaron los brazos y las piernas, por así decirle, y desde el sistema central se hizo todo el despliegue de apoyo de salud, de apoyo de alimentación, de apoyo económico, todo se hizo desde el Estado, todo está actualmente centralizado. Entonces, hay una pérdida del rol de todo el territorio, de todos los actores territoriales. Ya se tenía también equipos en cada localidad, en cada barrio, equipos que trabajaban con la misma gente, eran pares iguales y que estaban ya entrenados para estos momentos de desastre, pero en el momento que sucedió este desastre de salud, ¿verdad? Esta pandemia, se desmembraron también. O sea, no hubo posibilidad de que actuaran. Todo se ha emanado desde el gobierno central. Entonces, ¿cuál es lo que nos toca a las instituciones, a las IES, en este próximo tiempo, respondiéndole a Fernando después de ver todo ese contexto, ¿verdad? Es que tenemos que tratar de incidir haciendo pequeños planes, programas locales, ¿verdad? Para que estos vayan permeando de tal manera que luego logremos como integrar todos estos trabajos para que esto agarre como relevancia dentro de los territorios. Porque esta investigación, estos episodios depresivos no están en la clínica, están en la comunidad, están ahí donde está la persona confinada. Por lo tanto, la respuesta que debemos de dar como psicólogos en la salud mental es una respuesta en la comunidad. Gracias, Ana. Acá Saúl Campos le pregunta, ¿la depresión generada por el encierro trasciende a otras esferas de la vida cotidiana de las personas? ¿Se puede hablar de secuelas a largo plazo en la salud mental? Sí, hemos tenido algunas experiencias, por ejemplo, cuando hubo la tormenta Aida, ¿verdad? Nosotros fuimos un equipo de respuesta y somos un referente del Ministerio de Salud, y mi persona fue con 70 estudiantes a una zona cercana al lago de Ilopango, uno de los lagos más grandes que tenemos. Entonces ahí encontramos estrés postraumático crónico, ¿verdad? Y uno de los eventos que más había como impactado a una persona era de que esa persona se había cambiado a esa zona, a San Pedro Mazahuat, porque ella vivía en un cantón aledaño donde había ocurrido un deslave porque otros ríos se habían inundado durante otra tormenta pasada. Entonces la persona no fue tratada en ese momento, en el primer deslave, y entre las pérdidas que tuvo, no fue tratada, y luego se cambia de lugar y en el segundo lugar también le sucede lo mismo. Entonces es como volver a vivir la misma experiencia a largo plazo. Si nosotros nos ponemos a pensar que nuestro país es un país muy vulnerable a los desastres naturales de ese tipo, con esta pandemia y otra que venga adelante, pues posiblemente sí se desarrollen otras problemáticas, ¿verdad? Dentro de la salud mental un poco más intensas,
que lo que ahora se han vivido catalogados como síntomas depresivos. Es decir, si no tratamos estos síntomas depresivos hoy, en el futuro sí van a ser otro tipo de alteraciones, incluyendo las depresiones moderadas y severas. Claro. Claro, qué interesante estos antecedentes que ustedes ya registran de episodios que conmueven a toda la comunidad, ya sea por factores climáticos o ambientales o económicos. Eric Callies le pregunta, ¿considera que después de la pandemia se ha tomado más en cuenta el buscar formas en que por medio de las instituciones se busque ayudar la salud mental de la población o aún falta mayor compromiso en parte de las instituciones de salud? Bueno, siempre digamos que la salud mental fue el huerfanito de la salud en El Salvador, ¿verdad? Entonces sí se han hecho como avances. Por ejemplo, el Ministerio de Salud puso la telepsicología para poder dar contención emocional, primeros auxilios psicológicos, y se pusieron todos los psicólogos disponibles a este tipo de apoyo. Ahora bien, tenemos ahorita un punto de honor en que se aprobaron las políticas para poder dar las atenciones psicológicas en línea, y resulta que no consultaron ni cabildearon los psicólogos encargados del Consejo Superior de Salud Pública, sino que llamaron a expertos sobre eso, y ahora resulta que para dar telepsicología necesita usted tener una certificación de internet, necesita tener 3 años de experiencia y necesita tener un mentor. Entonces, si nosotros tenemos una psicología que todavía le toca bregar mucho y nos piden esos requisitos, como que no vamos a poder llegar a la población hoy por hoy, vamos a poder llegar dentro de 3 años. Dentro de 3 años no sabemos qué va a suceder. Entonces, ahí pienso yo que ha habido un retroceso, ¿verdad?, en la forma de atención, porque si ya veníamos nosotros hablando sobre los efectos de la pandemia sobre la salud y otros que ya estaban como una violencia social instalada en nuestro país, y vamos a dar la atención correcta dentro de 3 años, porque hay que pedir permiso para poder dar esa atención, creo yo que no estamos en un punto como favorecedor, ¿verdad?, para que la población tenga ese acceso. De hecho, en nuestro país no hay un doctorado en psicología, ¿verdad? Por eso es que yo soy estudiante de un doctorado en ciencias sociales. Ciencias sociales, sí. Y Sí, me llamó la atención porque no es directo a lo que se ocupa, pero bueno, lo comprende. Sí, porque los pocos doctores que hay en psicología han tenido la oportunidad de irse del país, sobre todo a España, y son los doctores que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero muchos de esos doctores tampoco no tienen las acreditaciones del país, entonces nos encontramos que deberíamos, sí, de tener otro tipo de políticas donde muchos de nosotros, que somos como 7,000 psicólogos, pudiéramos desplegarnos en todo el país y poder dar atención primaria de salud, y que la salud mental sea la primera puerta de entrada para nosotros, ¿verdad? Así claro, pero qué llamativa esta normativa que les requiere más requisitos para funcionar en la virtualidad, justamente en este momento. Bueno, la verdad es que no sabemos, ¿verdad? Solo sabemos que ya existe, que de repente lo socializaron, lo presentaron, y que, pues ahí decía los profesionales que habían trabajado en esto, no sé si quizá una consultoría o pensando en lo mejor, ¿verdad? Yo siempre pienso que pensando en lo mejor se hizo eso, pero no Claro. es, de cara no es a que nuestro país, la parte urbana solo son los cascos de los territorios,
y todo el resto, el día que visites Claudia Santiago es bellísimo, pero todo es No, rural. no, ninguna duda, no, seguro, seguro. Y aparte, estos intercambios que logramos tener ayudan muchísimo para conocernos mutuamente, para profundizar en aspectos que por ahí en nuestra zona no profundizamos. Ana, le hago llegar un comentario de Ana Sandra de Mendoza, donde dice que, perdón, de Noris López, donde nos dice que usted ha participado en programas televisivos, de atención a la población en salud mental, por iniciativa de la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Psicología de la UTEC, en alianza con Canal 33 de televisión y con una respuesta, como respuesta a las necesidades de la población, lo cual evidentemente compensa gran parte de alguna de las falencias que también se describen, ¿no?, a partir del estudio. Y le hago llegar una preguntita y después le vamos a dar la palabra a una persona que quiere hacerle algún comentario. La pregunta que le hago llegar es de Ana Gabriela Calderón Ramírez, que le pregunta cómo tratar la depresión que afecta a estas personas localizadas en el estudio. Bueno, con respecto a la pregunta, ¿verdad?, de cómo tratarlos, realmente hay que hacer como una evaluación previa de ellos, de si esos son síntomas solo debidos al evento de la pandemia o subyacente, ya habían algunos síntomas y otras problemáticas o eventos de vida que ya estaban incidiendo y que lo que surgió fue durante la pandemia un desbordamiento de lo que ya había, ¿verdad? Y a partir de eso, pues buscar con la persona como la vía necesaria, porque la depresión necesita dos cosas, dependiendo de su estado. Si esta está moderada o grave, pues necesita tratamiento farmacológico, ¿verdad? Que no lo podemos dar nosotros, pero que lo podemos recibir. Y por otro lado, nuestra intervención es no dejar ese paciente y poderle dar un tratamiento individual que puede ser una reconstrucción cognitiva que nosotros le hagamos si tenemos un enfoque cognitivo-conductual, o pudiera ser un enfoque fenomenológico tratando de buscar el centro de su ser, buscarla a ella, ¿verdad?, a la persona en sí, y además de eso poder valorar el entorno, qué es lo que tiene en el entorno, porque el arraigo es bien importante para la persona y poder como algunas cogniciones o hacer nuevas rutas cognitivas con respecto a lo que yo tengo alrededor, ¿verdad? Como la depresión es un problema complejo y multifactorial, tendría que verse. Inicialmente yo diría que si lo queremos tratar en la comunidad, pues reunir un grupo pequeño, hablar sobre este aspecto, y ahí va saliendo lo particular y va saliendo lo general, ¿verdad? Y poder trabajar también la autoestima, porque si es por situaciones que están relacionadas con la persona, pues empoderar a la persona es importantísimo. Si son problemas relacionados, los que tiene ya, que son económicas, pues ver cómo está esa situación, que en nuestro país, pues como ustedes pueden ver, la situación económica pues afectó mucho durante la pandemia. Que con respecto a lo que la doctora Noris expresa, fíjense que el 1 de junio del año pasado, recién salidos de pandemia, o sea, de las medidas obligatorias institucionales, ¿verdad? Empezamos un programa desde nuestras casas, que se da todos los días, de la 1:30 a las 2 de la tarde. Este programa de televisión de un año llevó a un ranking de 5. No sé en comunicaciones qué significa eso, pero dio mucho resultado tratar temas pequeños de una forma práctica, ¿verdad? Llegar a la gente, hablarle de situaciones que podían estar sucediendo a esa persona o a alguien de la familia, y eso se hizo durante casi un año, 11 meses. Este último mes, pues empezó el programa, como el ranking fue tan bueno en la salud mental, que se han empezado a fortalecer otras áreas, las áreas económicas, las áreas de informática, las áreas de derecho, las áreas de comunicaciones, incluso con pequeños tips para que la gente vaya mejorando sus estilos de vida, para que vaya obteniendo una mayor bienestar. Por cierto,
mañana, no, el próximo miércoles 2 de junio me toca a mí, ¿verdad? Hoy ya nosotros ya no estamos todos los días, sino que todos los días estamos cambiando, pero ya hoy en junio, pues ya vamos a tener un año del programa y hallo yo que esa fue una excelente idea para poder dar un poco de alivio y poder hacer la transición desde el tiempo del confinamiento hacia este tiempo en donde ya necesitamos reactivar la economía y se van presentando nuevas situaciones, ¿verdad? Así que esa ha sido mi participación en 33 Te Escucha, del canal 33. Muy buen dato, muchas gracias por aportarlo, doctora Noris López, para conocimiento de todos y para que todos también podamos visualizar la cantidad de emprendimientos que a veces no sabemos que tenemos disponibles o que son potenciales para llegar a la comunidad, ¿no? No sé si Teresita de Jesús, que había levantado la mano, está disponible para hacerle una consulta a la Magíster Ana. Hola. Sí, Teresita. ¿Se escucha? Buenos días. Se escucha, se saludos. escucha. Licenciada Ana Sandra, saludos. No sé si recuerda que fui su alumna por ahí. Sí, creo que sí, Teresita. Medio ya se acuerda. Sí, interesante todo este tema, pero yo veía, bueno, los factores, usted decía que son síntomas depresivos, pero yo le pregunto, o depresión como tal, ¿verdad? Pero le pregunto, si la causa fue el encierro, el confinamiento o la pandemia como tal, como factores que llevan a una, porque también usted acaba de decir algo, puede ser que ya habían un inicio o algunos rasgos o síntomas, pero se hizo crónico, llevó a una cronicidad el hecho del confinamiento, porque ya nos decían que había una pandemia, un virus, etcétera. Entonces, muchas personas, debido a características personales, valga la redundancia, caen como en un miedo, en aquello de me va a dar, y le dicen extreme medidas, pero se lo dicen tanto, que ya caen en unos síntomas ansiosos, ¿sí? Usted sabe que la ansiedad y la depresión casi que son primas hermanas, ¿verdad? Por ahí. Entonces yo le pregunto, ¿las causas fueron el encierro del confinamiento o la pandemia como tal, con todo ese alrededor de la pandemia? Lo que pueda llevar incluso a cronicidad, si ya había, o a la depresión como tal, según Sí, su estudio. muy importante, ¿verdad? Porque lo que yo he investigado son episodios depresivos. No puedo yo decir que hay estados depresivos, mucho menos si son crónicos o de otra índole. Ahora, puede ser que ya haya habido algo subyacente, ¿verdad? Pero estos episodios depresivos son generados por la pandemia y las medidas de confinamiento que hemos tenido. O sea, porque en el cuestionario está hoy, ¿verdad? Debido a esta pandemia, debido a ese confinamiento y estas prácticas de distanciamiento social, no a otras causas, ¿verdad? Sino sí. Hoy, no, alrededor del tema de pandemia. Alrededor del tema de pandemia, sí. ¿verdad? No hay otro evento de vida que se haya trabajado. Ya. Bueno, le agradecemos, Teresita, su intervención. Gracias. Le pedimos que cierre su micrófono, por favor. Muchas gracias. Bueno, Ana, no tenemos una preguntita más, se la hago llegar, creo que en parte ya la ha contestado, pero por ahí puede agregar algo más, de Rosemary Nolasco, dice, ¿qué recomienda para las personas que sufrieron depresión en esta etapa y que aún sigan presentando algunos síntomas en ocasiones? Bueno, yo lo que recomiendo es que busquen un profesional. Habemos muchos psicólogos, ¿verdad? Nosotros especialmente tenemos más de 7,000 psicólogos, algunos más accesibles que otros, y también está el sistema de salud, y sí es bueno buscar la ayuda psicológica, porque esos síntomas depresivos o esa depresión, como le llame la persona, como lo perciba, no se le va a quitar así nomás saltando y bailando, ¿verdad? No se le va a quitar, porque a veces dice, no, yo puedo solito. No, tiene que buscar ese ayuda profesional. Fíjense que nosotros tenemos una clínica escuela
esta clínica escuela ha sido un reto. Tiene, en el 2006 que yo llegué a la escuela, tenía ya 25 años esa escuela, pero hoy se ha fortalecido. Y esa escuela, el ciclo pasado, tuve estudiantes de prácticas 1 y se inició por primera vez el apoyo emocional, la contención emocional, los primeros auxilios psicológicos desde esta práctica psicológica que teníamos, ¿verdad? Regularmente nuestra escuela presencial tiene la capacidad instalada para 300 pacientes durante un mes, ¿verdad? Ahora, hoy esto se ha vuelto como así como más grande, como que requiere como mayor apoyo. La escuela va a abrir, de nuevo, la escuela abre por ciclos y ahorita ya estamos terminando ciclo, ya no tenemos pacientes, ¿verdad? Ya estamos cerrando los casos, pero el próximo ciclo que empieza por agosto, como a finales de agosto, nosotros estamos abriendo de nuevo la clínica psicológica y puede tener atención psicológica gratis una persona, ¿verdad? Lo único es ese espacio pequeño que hay para abrir, porque se llena. El Ministerio de Salud sabe que nuestra clínica escuela es más grande incluso que lo que ellos puedan tener y más formal, está altamente sistematizada y basado en el código de ética. Los que estamos responsables de estas prácticas somos sus tutores, ¿verdad? Y estamos al frente de la cantidad de casos clínicos que pueden haber. Entonces, sí tienen que buscar apoyo. Bueno, un comentario, pregunta final de, bueno, Miriam Fuentes, que agrega un factor que creo que está correlacionado también indirectamente, ¿no? En su investigación dice, la pérdida de los seres queridos a causa de la pandemia es un factor que afecta en la depresión de la población, o no se encuentran datos o no inciden ese tema a nivel de afectación. Bueno, en la investigación que hice, solo había un 3% que había tenido pérdidas de familiares y amigos en ese tiempo, porque empezaban los casos. Hoy tenemos, por ejemplo, tenemos 2.229 fallecidos a este día desde el año pasado, con 72.821 casos confirmados, con 68.018 recuperados y 2.574 activos y más de 150 fallecidos para el día de ayer. ¿Qué es lo que está sucediendo, verdad? Que hemos tenido alrededor una serie de duelos que antes no teníamos. Es decir, antes teníamos un duelo, ¿verdad? Entre los amigos y la familia, ya uno con 2 o 3, nosotros sentíamos que ya no teníamos capacidad para poder trabajar ese duelo. Y hoy nos hemos visto que el duelo se repite, como que usted se golpea una y otra vez, ¿verdad? Y al final se le va a hacer un morete. Y eso es lo que nos está pasando. Considero que trabajar el duelo va a ser uno de los puntos claves en la atención psicológica que sigue de hoy a más, ¿verdad? Porque no tenemos estudios preguntándole a las personas si trabajaron, si elaboraron ese duelo, ¿verdad? No tenemos todavía esos datos importantes, ni sabemos si el ministerio solo ha dado el auxilio psicológico y la contención emocional así rápido, ¿verdad? En determinado momento, pero si ha tenido un seguimiento para que la persona elabore ese duelo. Entonces, en el estudio, el porcentaje era bien pequeño en ese momento, ¿verdad? Que aparecían los primeros fallecidos. Pero creo que es un reto para nosotros los psicólogos, pues recabar esa información y sobre todo a partir de eso diseñar políticas públicas y programas para poder trabajar el duelo. Creo que sería algo importante, pues trabajar ese duelo y los que no hemos podido resolver. Sabemos que el no resolver un duelo a largo plazo, no solo hay un estrés postraumático, sino que también hay dificultades en las interacciones sociales con las otras personas. Y cada vez que nos sucede un evento parecido, hacemos un flashback y podemos entrar de nuevo en episodios depresivos.
Ujú. Bueno, finalmente un comentario de Estela que también comentaba la importancia o cómo se ha manifestado en la población salvadoreña la incidencia en casos de niños. Bueno, acá es una deuda de mi persona, ¿verdad? Porque todavía los niños no se ha investigado sobre ellos, ni he visto estudios en nuestro país sobre esto. En los niños, pues como presenta más el área volitiva es la que tiene mayor incidencia y algunos problemas que pueden estar comportamentales. El Ministerio de Salud en la prueba Avanzo para bachillerato mostraba algunos datos donde había un segmento pequeño de episodios depresivos moderados, pero no sabemos si estos fueron tratados. Las consideraciones que yo hago a esto es que los programas en línea, incluir webinars para las diferentes escuelas y hablar sobre estos síntomas puede llevar a que el niño externe aquellos estados en que ha mejorado, porque los profesores todavía están como en la primera práctica de cómo poder abordar a los niños en línea. Entonces los niños son más castigados si estos no quieren entrar, si estos no se comportan bien en el momento que están en el aula, si en el chat están hablando. Es decir, todavía no han podido identificar a aquellos niños que tienen dificultades, ¿verdad? Entonces una tarea para nosotros sería poder introducirnos, ofrecer esos servicios gratuitos a las escuelas, el ministerio hizo el año pasado un acompañamiento psicosocial que tiene guías colgadas en la web. Y también solicitó ayuda. Muchos de mis estudiantes de prácticas fueron parte de los pares como maestros sombras, ¿verdad? Y el maestro principal con el psicólogo principal contratado por el ministerio estuvieron dando cierto acompañamiento psicosocial a los estudiantes. Más sin embargo, por la reserva de datos no sabemos cuántos de estos acompañamientos psicosociales han presentado alguna alteración en su salud mental, sobre todo a los profesores también, ¿verdad? Así que es una deuda trabajar con niños. Bueno, la verdad gracias, que muchas gracias. Así como usted comentaba al inicio, es muy interesante continuar, ¿no?, las investigaciones en estas temáticas, porque, bueno, la pandemia tuvo un inicio, pero no sabemos, lamentablemente, las consecuencias, ella misma y sus consecuencias, cuánto tiempo y de qué forma se van a prolongar en nuestra vida. Bueno. Le agradecemos muchísimo, le haremos llegar si nos llega alguna otra pregunta y esperamos sus próximas investigaciones que son de mucho interés y de mucho impacto y que también alimentan a toda la región, no solamente a la población afectada. Le agradecemos muchísimo, Ana. Que tenga buenos días. Gracias. Buenos días, gracias por la oportunidad. No, encantada, gracias. Agradezco a la magíster Ana Sandra Aguilar por tan ilustrativa e interesante investigación y a la UTEC por autorizarle su participación en este espacio. Le agradezco también a la audiencia por acompañarnos, por su tiempo e interés, y a Claudia por la moderación. Y por último, los invito a que se mantengan conectados a través de nuestras redes sociales de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, donde iremos anunciando los temas y expositores y expositoras de nuestros próximos webinars. El enlace de la presentación de hoy también la vamos a subir al canal de YouTube de la red. Es todo por hoy, feliz tarde y hasta un próximo encuentro. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, cuídense, hasta pronto. Adiós. Gracias, profesora, un placer. Un abrazo grande. Adiós.